comenzar con un espacio publicitario. Este domingo vamos a tener un cineforo. La película es La carga más preciada, con ponentes Carmen Brandt y Tomás Ossers como moderador y expositor. Está tratando de exhibirme. Carmen Brandt es psicoanalista de ASOBEP y Tomás Ossers es del Comité Venezolano de Yad Vashem, de los sobrevivientes del Holocausto, vicepresidente y vocal de la Confederación de la B'nai B'rith de Venezuela. Este domingo, las personas que quieran asistir a este cineforo tienen que inscribirse para poder tratar de garantizar su espacio, porque el aforo es limitado. Voy a pasar una lista para que por favor escriban su nombre, su cédula de identidad y su teléfono. De todas maneras tienen que llegar puntual. Si a 5 minutos antes de empezar el espectáculo hay gente que no está anotada en la lista y está ahí, lo vamos a hacer entrar, se cierra la puerta y hasta el final no se vuelve a abrir la puerta del cine. Entonces quiero que sepan que por favor estén puntuales todas las personas. La lista la voy a pasar de una vez aquí para que la vayan teniendo antes de empezar. Nos la entrega la última persona que la firme al final del espectáculo. Música, la pluma del alma judía, con el maestro Harold Jacob Vargas, licenciado y magíster en música con décadas de trayectoria en los ámbitos académicos latinoamericano, venezolano y judío, intérprete de la flauta y el piano. Posee un extenso catálogo de arreglos instrumentales, vocales y sinfónicos en géneros tradicionales y contemporáneos de la música venezolana, latinoamericana e israelí. En Caracas ha dirigido festivales de contenido comunitario durante más de 20 años, a pesar de ser tan joven, destacándose como formador de talentos en el canto hebraico, labor con la cual ha sido ampliamente reconocido. Fue jurado del Festival Sharim Israel, una canción para Israel, organizada por la Organización Sionista Mundial y Hazat Hasheni, junto a destacados artistas de la vida cultural israelí. En el año 2010 fue productor y arreglista del disco ganador del Grammy Latino, Tesoros de la música venezolana, interpretado por Ilan Chester. Miembro activo de la comunidad judía de Venezuela, Harold estudió sistemáticamente las diversas dimensiones del judaísmo religioso, histórico y cultural, orientando esta formación hacia la transmisión de los valores esenciales con el propósito de fortalecer la identidad colectiva y fomentar la comprensión respetuosa y enriquecedora del legado espiritual judío. Su quehacer cotidiano se manifiesta en conciertos, frecuentemente junto a sus estudiantes, en la conducción litúrgica en la sinagoga, y eso quiero hacer un paréntesis, donde logra que los que estamos en la sinagoga, cuando él está rezando y deleitándonos con la melodía de sus rezos, hace que cada uno de nosotros se eleve más. Y eso es algo que yo siempre se lo he agradecido y lo admiro, porque él lo hace con una convicción, respeto y devoción tan elevada, que hace que todos los demás nos contagiemos, y los que no tenemos una voz tan bonita como la de él, hasta nos atrevemos a cantar conjuntamente con él. Muy bien, eso es.
También lo tenemos en múltiples actividades educativas. En cada uno de los espacios busca despertar resonancia espiritual y cultural, haciendo del arte un puente hacia la memoria, la identidad y el futuro del pueblo judío. Además, tenemos una sorpresa donde Carolina Reyes de Vargas, también hoy la vamos a escuchar y nos va a hacer deleitar en esta conferencia. Con ustedes, el maestro Harold Jacob Vargas. Gracias a David por esas lindas palabras. Y quise empezar de esta manera un poco atípica para explicar un poco la naturaleza con la cual estamos hechos, cómo fuimos creados. Los sabios han enseñado que nosotros estamos creados a través de dos realidades, una realidad física y una realidad espiritual. Y la naturaleza de todos nosotros es pensar que la realidad física, que es la que es palpable, es la que realmente comanda todo. Sin embargo, ahora que toqué estas líneas simples, que se trata de una melodía del Rebbe de Lubavitch, que se llama un nigún, todos sentimos algo, ¿sí o no? Inmediatamente el pensamiento que hubiese en ese momento sucedido en nuestras cabezas cambió y se enfocó. Sin embargo, cada una de las personas también tiene sus propias experiencias que pueden asociar una música a un hecho o a otro. Y entonces, esta melodía que estábamos tocando sencillamente hace que nuestra alma se mueva. Por eso es que escribí aquí, la música mueve el alma y el alma mueve al cuerpo. No es en realidad una reacción física la que sucede acá, sino viene de la parte espiritual. La pregunta sería, ¿por qué tendríamos que reconocer que la música tiene esa raíz espiritual? Y sabríamos entonces que no es de ahora, no es de hace 100 años, sencillamente desde la naturaleza que nosotros tenemos, y la Torá, la Biblia hebrea, nos lo dice desde mucho tiempo antes, incluso desde las propias escrituras que fueron recibidas por el mismo Moshe Rabenu. También en los libros siguientes aparece, pero aparece no solamente como una persona que tocaba una melodía, sino era, al contrario, algo que iba a elevarnos, como dijo ahora nuestro querido David. No se trata de la persona que canta en realidad, sino del poder que la música tiene por sí sola para hacer que podamos conectarnos y llegar a niveles elevados. Así fue que desde siempre la Torá nos enseñó y los sabios trataron de mantener ese pensamiento para que pudiéramos siempre saber que la música tenía un poder más allá del recreativo. Esto que estamos viendo en la pantalla es la fotografía de dos extractos de la Torá. Quiero explicarles, a la derecha tenemos nada más y nada menos sino el inicio de la Torá. Cuando empieza la primera parashá que dice Bereshit Olam, Bereshit bara Elohim, que significa que Dios creó, al principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero ahora es explicar sencillamente algo que ustedes no se imaginan, es la diagramación. Esto que estamos viendo aquí a la derecha está diagramado tal cual como se escribiría un texto de manera tradicional, sabiendo, recordando que el hebreo se escribe de derecha a izquierda,
los márgenes van pegados así. Sin embargo, la otra fotografía que tenemos al lado izquierdo se ve diferente. Se ve como si quedaran dejando unos espacios en el medio. ¿Por qué quedan unos espacios en el medio? Es porque la Torá nos dice que en ese lugar hay una canción. Esto que está aquí a la izquierda es lo que conocemos como el As Yashir Moshe Ubnei Israel. Ese es el momento en el que el pueblo nada más y nada menos sino está cantando porque está cruzando por el mar, por el Yam Suf. Cuando Dios le da al pueblo el mérito de atravesar el mar, cuando se abre, esta es la canción que entonan los Bnei Israel, los hijos de Israel en este momento, y la Torá nos dice, no es una parte igual a las demás. Es una parte que hay que cantarla distinta. No es el único lugar en la Torá donde aparece algo así. También aparece otra parashá más al final del libro que estamos leyendo ahora, que se llama Devarim, que se llama Azino. Es la parashá anterior, no la última, sino ¿cómo se llama la que está antes de la última? La penúltima. Correcto. Ok, sigamos. Sabemos, por supuesto no podemos extendernos mucho hoy, de hecho le comentaba a Carla que una de las dificultades que vamos a tener hoy es tratar de hacer el ritmo bien apuradito porque hay muchas cosas que decir. Fíjense que estoy comenzando desde el origen del mundo y quiero llegar ahora hasta las canciones de Eyal Golan, o sea, necesito apurarme un poco. Entonces, esto que estamos viendo acá pertenece al libro de los Salmos. Es un libro que si bien es muy recurrente dentro de los rezos judíos, también está dentro de otras religiones, conocido como los Salmos y en hebreo los Tehilim. Son 150 Tehilim, 150 Salmos, y la evidencia de que la música definitivamente está presente está puesta aquí. Ya ustedes leyeron, alabado con el son del shofar, alabado con arpa y lira, alabado con pandero y danza, alabado con instrumentos de cuerda y flauta, alabado con platillos resonantes, alabado con platillos altisonantes. Estamos haciendo sencillamente un inventario de instrumentos musicales. Recuerdo cuando yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, había un general que se llamaba la música en la Biblia, o sea, porque hay mucho realmente de dónde aprender, y de este salmo se aprenden muchas cosas. Quizás, obviamente, las traducciones nos pueden resultar a veces un poquito imprecisas en cuanto a cuáles son los instrumentos, pero un detalle importante, sin necesidad de profundizar tanto, es que la mayoría de los salmos son asignados al rey David. Y el rey David era músico. No solamente eso, sino que aparece como una de las primeras personas que utiliza la música para sanar. ¿Por qué? Porque el rey Shaul, que era el rey que vino antes de él, el rey Shaul fue el primer rey, en algún momento tenía unos desequilibrios emocionales. Y Shmuel, el profeta, le dijo, necesitas a alguien que te ayude a calmarte. Y tengo un muchacho que es muy bueno, que toca el arpa. Y él puede ir, y así eso era lo que hacía el rey David. Iba a tocarle al rey Shaul y lo lograba calmar. En algún momento, estos son detalles, así como dicen tras bastidores, no le fue muy bien, no sé si fue que se le reventó una cuerda al arpa, pero le tiró una lanza. Shaul no lo logró calmar muy bien, pero esos son otros detalles. Como dicen, los trapitos sucios se lavan en la casa. Ahora, esto que hablamos al principio de la diferencia de lo que es una lectura normal a la lectura de una canción, también tiene algo bastante importante y quizás interesante. Resulta que la manera de leer la Torá se le asigna una tradición muy, muy antigua. Tanto así que se dice que cuando Moisés subió a Har Sinai, al monte, a hablar con Dios directamente, Dios le enseñó cómo hacer la lectura desde el punto de vista melódico de todo esto. Sin embargo, no existía, obviamente, para el momento, una nomenclatura para poder saber exactamente cómo se leía o sea, cómo se colocaban estas melodías sobre las palabras. Sin embargo, bueno, muchas cosas van a pasar en el camino hasta que nosotros realmente sepamos cómo más o menos se escuchaban estas melodías. Sabemos que hubo una tragedia importante dentro del pueblo judío cuando se destruyeron los templos. Cuando se destruyen los templos, el pueblo tiene que irse al exilio. El primer exilio se va para Babilonia. Allí los judíos se ven en la obligación de tratar de seguir conectados, de seguir reunidos, y para ello se crean las
sinagogas. Y en las sinagogas se necesitaba también rezar, se necesitaba seguir leyendo la Torá, se necesitaba todavía seguir leyendo los Tehilim, todos los salmos que acabamos de ver. Y para ello entonces se necesitaba alguien que pudiera en ese momento ser el líder de todas esas plegarias. Para ello entonces se aplicaban por supuesto las melodías que se necesitaban, que se habían aprendido de siglos atrás. Luego, cuando los romanos destruyeron el segundo templo, que estamos hablando más o menos años 68, 69 de la era cristiana, el único lugar para el culto público seguía siendo la sinagoga. Obviamente ya no había ningún templo, la cual entonces adquirió mucho más importancia desde el punto de vista de la reunión comunitaria. Esto que vemos acá en esta parte blanca, que está en 3 colores, es de nuevo unas palabras de la Torá. Sin embargo, ¿qué son estas cosas que están en color azul y otras que están en color rojo? Esto es importante desde el punto de vista musical. Resulta que el hebreo es una lengua, no sé hasta dónde todos tengan más o menos una buena noción, pero es una lengua que no tiene vocales, sino que son consonantes. Entonces las personas pueden ver, imaginemos una palabra en español como pudiera ser casa. No tendríamos 4 letras, sino que tendríamos 2. Pues sería, por ejemplo, el ejemplo de la C y la S. Entonces puede ser cosa, puede ser casa, puede ser caso, puede ser coso, o sea, muchas combinaciones. Como los sabios, y esto fue bastante posterior, trataron de definir, o sea, para que siempre supiéramos cómo se decían las palabras y cómo decirlas todas de manera correcta, con los puntos que están en rojo. Como para resumirlo un poquito, las que son planitas, que son las letras A, mientras que son los más de 2, 3 puntitos, son las E. Y el que está arriba es una U. Y así la persona que va aprendiendo a leer hebreo se va aprendiendo estos puntitos y va sabiendo, según la vocal, la consonante que está leyendo, entonces cómo suena la melodía. Ahora, ¿qué son las azules? Las azules son precisamente las que nos ayudan a saber cómo entonar esa palabra. Entonar desde el punto de vista musical, pero también desde el punto de vista gramatical y también para darle el sentido. Es decir, que estos símbolos azules son también los que vienen a determinar lo que significan las comas, los puntos, los acentos, las pausas, los énfasis. Todo eso es lo que viene dado. Si una persona no lo lee de esta manera, puede, por supuesto, desvirtuar el contenido original que se quiere transmitir. Esta es una aplicación que tengo yo en mi celular y que sirve para cuando se va a practicar una lectura de una porción de la Torá. En la derecha tenemos tal cual como está escrito en una Torá escrita que se tiene en la sinagoga, pero en la de la izquierda tenemos una que sí tiene esos puntitos. Claro, aquí ya no están en rojo y en azul, están todos sencillamente puestos allí. Es la misma, de nuevo, el fragmento de la creación del mundo de la primera parashá, Bereshit. Lo difícil es que cuando lo lees con puntos ya es difícil, pero cuando lo lees sin puntos y no hay nada, es realmente algo muy abstracto, porque, de nuevo, o sea, dice casa, dice coso, dice cosi, o sea, que es muy difícil. La persona, por supuesto, tiene que estudiarlo. La persona, no necesariamente todas las personas que leen la Torá saben el hebreo perfectamente, pero bueno, de esto se trata. Lo que quiero decirles con esto es que la música va a tener mucho que ver para que podamos nosotros, siglos después, todavía saber cómo leer esto. Pero había unas personas, una tribu en particular, a la que se le asignó la música en el culto del templo. Se llamaban los levitas. Recordamos nosotros que el patriarca Jacob tuvo 12 hijos. De los primeros hijos que tuvo con su esposa Lea, Leví fue el tercero. Y del tercero es donde vino toda esta tribu, que después también se dividiría, donde saldrían también los Kohanim, es decir, los sacerdotes. De la tribu de Leví entonces vinieron personas muy especiales que tanto se dedicaron al servicio del templo en estas cosas como musicales y también como la movilización de algunas cosas en el templo, como los sacerdotes. Pero bueno, los levitas se encargaban de cantar y de tocar los instrumentos. Y aquí estoy colocando un texto, ya les voy a decir de dónde es, que está el segundo párrafo, dice así. Además, David y los capitanes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Yedutun, los cuales profetizaban con arpas, salterios y címbalos. Más adelante dice, con el arpa, los cuales profetizaban para alzar la trompeta. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo las manos de sus padres para el canto en la casa de Dios,
con címbalos, salterios y arpas para el servicio de la casa de Dios, conforme a la orden del rey. Asaf, Yehudún y Emán, y el número de ellos con sus hermanos, los que estaban instruidos del canto de Hashem, todos los que eran hábiles eran 288 músicos, ¿verdad? Una cosa impresionante. Esto lo estamos leyendo básicamente literal, con algunas simplificaciones del libro de Crónicas, que es uno de los libros que pertenecen al Tanaj, a la Biblia judía, en el área de los Ketuvim. Ahora, esto nos enseña que definitivamente la música era algo especial, y por una palabra, sobre todo, la que nos hace entender que esto no era sencillamente recreativo. Fíjense de nuevo en el párrafo, después en la tercera línea del segundo párrafo, dice, profetizaban con arpas. Es decir, la persona no tocaba el instrumento solamente para que sonara bonito, para que la gente se inspirara en la sinagoga y como que, ay, vine a relajarme un poquito, vamos, no. Se trataba de una manera en la cual la persona accedía a niveles espirituales sublimes y ayudaba a los demás a poder hacerlo. Pero como lo dije hace un momento, sí, en algún momento se destruyó el templo, se destruyó el primer templo, 70 años después se reconstruye el segundo, que también va a ser destruido. El templo, obviamente, era más que un lugar de reunión. El templo sigue siendo ese lugar, un lugar santo, donde las personas tenían la oportunidad de comunicarse con Dios en una manera única, en donde solamente en ese lugar siguen pudiendo comunicarse de la misma manera. Lo que pasa es que hoy en día las cosas han cambiado y vamos a saber un poquito también de esa historia ahora que nos aproximemos más a la época de, pues, quizás de los primeros 10 siglos. La destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 de la era antes de la era cristiana y del segundo templo por los romanos en el año 70 de la era cristiana, más o menos 70, fueron eventos catastróficos que alteraron esta unidad espiritual y nacional. La pérdida no solo fue física, sino también profundamente espiritual, simbolizando el corte de una línea directa con lo divino y la desintegración de la cohesión comunitaria. Esto lo dijo el Rabbi Menachem Hirschfeld, que escribe para la página web de Aish Latino. Resulta que obviamente había un pesar tremendo. O sea, en el momento que se hacían todos los ritos en el templo y no hay templo, o sea, la sensación de vacío era terrible, además que se tuvieron que ir de allí. ¿Qué pasó entonces? Los sabios decretaron unas leyes para poder guardar respeto y el duelo pues por la pérdida del templo. Eso significaba que había que hacer unos cambios definitivamente en la música, porque la música también venía a alegrar, entonces era como una contradicción. ¿Cómo vamos a hacer nosotros música, alegrarnos si ya no tenemos el templo? O sea, es un poco irrespetuoso, quizás casi como absurdo. Sin embargo, con el tiempo y con un espíritu que el judío siempre ha de tener, dice mitzvah gedolá ligiot besimcha ligiot besimcha tamid, una mitzvah muy grande, un precepto muy grande, es estar feliz siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para poner esto acá? Se limitó la música. Por eso es que en una sinagoga ortodoxa hoy en día no vamos a ver instrumentos, salvo en una ocasión que es cuando hay una boda. Pero en los servicios, y mucho menos si fuesen servicios de Shabbat o algo así, jamás vamos a ver un piano o una persona cantando con una guitarra. Sí es verdad que hay algunas cosas en internet que se ven así, pero no es precisamente sinagogas ortodoxas, las cuales, ojo, tienen una música muy respetable y que vamos a ver un ejemplo fantástico de todo esto. El pueblo sale del exilio, es decir, sale de la Tierra Santa. La mayoría de ellos, en un principio, después del primer exilio, van para Babilonia. A Babilonia también se van a ir unos grandes sabios que después van a generar gran sabiduría que se va a convertir posteriormente en el Talmud, en la Mishnah, y que va a permitir también que la segunda vez que se destruye el templo haya todavía una comunidad en Babilonia que le permite a los que tuvieron que exiliar a la segunda vez un lugar donde poder estar. Así como dije hace un momento, se crean las sinagogas y las personas necesitan de los rezos, y los rezos tenían música, la cual servía, sí, para conectarse, para elevarse, para subir nuestra espiritualidad, pero también para ayudar a memorizar, porque sabemos que nos aprendemos las melodías, las letras de las canciones, increíble, ¿no? De hecho, muchas personas que, al Shalom, Dios no quiera, pero que llegan a tener problemas de
de memoria, así con la vejez, pueden recordar canciones perfectamente y pueden cantar. De hecho, también cosas interesantes pasan con la música, como por ejemplo personas que tienen tartamudez, pueden cantar perfecto. Y es algo insólito, es algo maravilloso. Se responde un poco a la parte cabalística de dónde están las sefirot y la mente, el cerebro, en fin, muchas cosas que aquí no podemos profundizar. Pero bueno, la incorporación de la melodía en los rezos tuvo mucha influencia. Y a lo largo del camino del el pueblo, que sabemos que no estuvo después en un solo lugar, sino que se dispersó, por supuesto, cada uno de estos rezos fue adquiriendo una melodía, se puede decir, o un estilo especial. Porque así somos, donde nosotros estamos, sencillamente aprendemos a hablar con un acento, a utilizar algunas expresiones. Eso mismo le pasó también a los judíos, dependiendo de dónde estaban, adquirían algunas herramientas culturales que también se impregnaban los rezos de ellos. Hay varios tipos de composiciones musicales, si le llamamos así, donde están incluidos los rezos. Estos son apenas unos nombres: Nigún, Piyut, Semer, Pismón, que por supuesto esto se puede ampliar de muchas maneras. De hecho, pues me adelanto diciéndoles que tenemos intenciones de hacer esto de manera mucho más detallada, porque la verdad es que aquí lo que van ustedes van a decir, ya, demasiada información, se me olvidó, que más rápido, quiénes eran los babilonios, no me acuerdo qué instrumentos, se me olvidó todo. Bueno, resulta, vamos a resumir un poco, porque si no le doy así bien, no alcanzamos a escuchar la música bonita. Los judíos salen después del exilio del segundo templo, y hay más o menos un vestigio comprobable de que a partir del siglo III, y que me corrija nuestro querido Mario, porque hay una palabra que en hebreo se dice juspá. Juspá es atrevimiento. Esto que estoy haciendo yo es muy atrevido, hablar un poco de algunos detalles históricos, cuando tenemos aquí definitivamente a un gran amigo erudito de todos estos datos. Así que él estará diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo dijo esto? Cualquier cosa, Mario, me dice, por favor, por favor. Sí, los judíos entonces se establecieron, muchos de ellos, en lo que se conoce como la península ibérica, lo que hoy en día se llama España, y de hecho en hebreo se va a llamar Sfarad. Por eso va a haber una gran parte de la comunidad judía que se llama los sefardim. Sin embargo, no van a ser los únicos, más adelante van a aparecer otros. Unos, no puedo decir músicos, en realidad son unas grandes eminencias de la cultura, llamados poetas medievales, surgieron justamente en estas tierras sefardíes. Cuando también tenemos que recordar algo, o sea, el cristianismo se oficializa más o menos a partir del siglo IV y el islam a partir más o menos del siglo VIII. Y los judíos que están en Sfarad van a tener que, sobre todo, convivir mucho con los árabes, con el islam, lo cual va a significar también que la música va a tomar elementos de allí, no solamente la música, sino la cultura. Estos poetas estaban en medio de todo ese proceso y no podemos decir que son poetas bajo el concepto que nosotros hoy en día podemos tener, que nos lo diga, lo corrige aquí nuestra querida Raquel Marcos. La poesía también, al igual que la música, la mencionamos hace un momento, tiene revelación, tiene una santidad increíble. Estas personas eran realmente unos eruditos de proporciones para nosotros desconocidas en los textos sagrados, en la filosofía y en todos los aspectos prácticamente de la vida cultural, lo cual los coloca a ellos más allá de unas personas que hacían unas poesías bonitas. No se imaginan aquí, o sea, no vayan a pensar hoy en nadie que conoce poetas. Esto es otra cosa, esto es algo increíble, que tenían profecía y que tenían una profundidad impresionante. Algunos de los que podemos reconocer son Salomón ibn Gabirol, Yehudá Leví y Moshe ibn Ezra. Y quiero que leamos un poquito de un poema que tiene mucho más que esto, o sea, son como 40 versos, que viene a ser algo enorme, que se llama Keter Malhut. Es como el reino, Keter es corona y el Malhut es como el reino. Extracto de este poema es: existes y no llega hasta ti audición de oído ni visión de ojo, y no tienen poder sobre ti el por qué, ni el cómo, ni el dónde.
Existes, pero por ti mismo y no hay ninguno contigo. Existes, pero antes del tiempo ya existías y sin lugar residías. Existes y tu misterio es arcano y ¿quién nos lo revelará? Profundo, profundo, ¿quién lo encontrará? Aquí más de uno quedó. ¿Está en español? Sí, pero está traducido. Originalmente estaba en hebreo. Sin embargo, también es importante saber que estos sabios conocían el árabe perfecto y muchas cosas desde el punto de vista artístico y poético coincidían con los árabes. Esto es sencillamente algo que se puede estudiar y con la que un gran maestro nos puede abrir a muchas cosas. Obviamente está hablando de Dios, de la existencia de Dios y muchas cosas más profundas. Ahora, hasta ahora estarán diciendo, bueno, pero esta era una clase de música, yo quiero escuchar la música, como yo quiero saber cómo sonaban los coros de los levitas, porque ahora en YouTube uno dice coro de levitas, y entonces aparece una gente así, dice, así sonaban los levitas, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque de dos maneras nosotros podemos saber cómo suena la música. Vamos a pensar un poquito de manera un poco más actual. No ahora, pero sí vamos a bajar unos 500 años atrás. La música de Bach. Johann Sebastian Bach, que era un músico alemán luterano, ¿cómo la conocemos? Por tradición oral. Tradición oral sería como que alguien tararea la canción. Tarará, tarararara. Por la partitura. Porque había una notación musical. Para el momento de los levitas, no había una notación musical como la que hoy tenemos de manera tan precisa. Sin embargo, lo que sí teníamos era la tradición oral de esos puntos y esas cosas que nos daban a nosotros la intención, las pausas, las subidas, las bajadas, pero no con precisión de intervalos de saber cuánto subía o cuánto bajaba. Eso no lo podíamos saber. La otra manera que hoy en día podemos saber cómo suena la música es a través de las grabaciones. Entonces alguien pudiera decir, bueno, ¿y cómo no se les ocurrió grabar a los levitas? A ver, exactamente. Esto que estamos viendo aquí es una parashá que se llama Terumá. Y ahora que ya estamos sí avanzando un poco más, porque ya dijimos que estamos viendo los poetas medievales, estamos cerca ya del siglo X, XII, en fin, tenemos que saber que ya por supuesto, para esa época ya había unos estilos bastante claros. Hablamos de la cultura sefardí, pero ahora quiero, antes de esto, que vayamos un momento, porque me voy a saltar también a reconocer que hubo otra cultura que aproximadamente desde el siglo X también apareció, que es la cultura Ashkenazí. La Bnei Brit está ligada a la comunidad Ashkenazí, porque viene de judíos primero de Alemania. La sinagoga que tenemos aquí enfrente es una sinagoga Ashkenazí. Sin embargo, por supuesto, aquí en Caracas también tenemos sinagogas sefardim. Ok, la música va vamos a decir, a identificarse con claras diferencias entre unos y otros. Y esta lámina que tenía antes, la puse acá y voy a retroceder porque es la que nos va a enseñar un poco cuál es la diferencia entre esas tonalidades, vamos a decirlo así, que tendría un judío sefaradí leyendo la Torá y uno que era ashkenazí para la época. Hay algunas cosas técnicas que les voy a explicar ahorita un poquito más adelante. El nombre de Dios lo voy a pronunciar de una manera un poquito diferente, haciendo pues respeto de que estamos ahora en un lugar que no es exactamente una sinagoga. Esto es difícil porque me tengo que cambiar como el switch. Lo voy a tratar de hacer. Me voy a imaginar que soy el rabino Eitan. Y entonces dice algo así como: Vaidaber Amonai el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel, Beijuli Terumá, Met Kolish Asherit Ben Ulibo, Tidhu et Terumati, Besota Terumá Asher Tidhu Meitam, Sahaf Bajeset Unehoshet, Utehelet Beargamam, Betolat Shani Beshet Beizim, Beorotilim, Meodamim, Beorotehashim, Batzei Shitim. Esta es la manera ashkenazí de leer la Torá. Ahora voy con la sefardí. Lo primero que voy a hacer es que le subo un poquito más el tono
porque los sefardín tratan siempre de cantar como un poquito más alto, más agudo, y también utilizan la voz de una colocación un poquito más nasal. Vai, David Adonai, el Moshe Lemor, David el Bene Israel, Beikuli. No, estoy haciendo la acción otra vez, ya. Listo, estoy recordando la melodía. Y dejé mi celular donde tenía la chuleta. Ajá. Vai David Adonai, el Moshe Lemor, David el Bene Israel, Beikuli Teruma, Metoli, Shasheri de Ben Olivo, Tihu et Terumati, Besota Teruma, Asher Tihu Meitam, Sahaba Hesed Unehoshet, Utehel Bergama, Betol Ashani, Beshet Beizim, Beorotehashim, Batzei Shitim. La lectura de los símbolos, el significado es el mismo. Donde hay que subir, se sube. Donde hay que bajar, se baja. Por ejemplo, voy a señalarles aquí un simbolito que es como bastante gráfico. Este que está acá. Sí. Utegele. Mientras que el Ashkenazi dice UTGL, o sea, es más o menos lo mismo, siempre hace lo mismo, pero uno le coloca como un tono al otro. Así también hay otros tonos, hay otras, por ejemplo, los etíopes también tienen una cultura distinta y cada uno de ellos respeta los símbolos, pero el estilo va un poco ligado a la época, al lugar donde los judíos estuvieron durante un tiempo. Esto realmente es muy interesante. Volvemos a ubicarnos un poco entonces en la época que hablamos de los sefardín, de los poetas, que va a durar más o menos, o sea, va a cambiar, vamos a decir, de mando. Los califatos son vencidos después de las cruzadas y todo esto por los cristianos, y esto llega a un punto donde ya fue insostenible, donde en 1492, el mismo año que sucede que exactamente el llamado descubrimiento de América, los judíos son expulsados, por lo cual también hay muchas cosas interesantes que vinculan a Cristóbal Colón con el tema judaico y de ese momento oportuno en el que la reina Isabel la Católica hizo el decreto de expulsión. Entonces, los judíos sefardín salen de allí y se van para otros lugares, como por ejemplo puede ser Turquía, para Egipto, también para la zona balcánica, y también allí se van a nutrir de otras culturas. Ahora, hablando en términos absolutamente musicales, vamos a ubicarnos en algunas cosas que nos pueden como hacer entender mejor esta música. Ya no solamente la música está ligada a la religión, sino que también hay música que pudiéramos decir profana, música que le canta al amor, música que canta a la tierra, a los países donde ellos están, a las cosas que extrañan, en fin. Y esta música ya ahora sí tenía instrumentos. Entonces, en el caso de la música sefardí, vamos a ver que tiene tambores, que tiene también instrumentos que hoy en día son reconocibles en la música árabe, como el ud, que es como una especie de guitarra, el canún, que pareciera como una guitarra que va como acostadita y lo tocan así con unos plectros, y otros instrumentos que no son, la verdad, los instrumentos más típicos de la música occidental, sino oriental, lo cual ya establece una cosa muy diferente, un sonido de una a la otra. La música occidental que nosotros escuchamos está tocada con piano, con violín, con flauta, pero esta música no. Y además, esto también se puede profundizar mucho más, la razón es que no se puede realmente tocar la música tal cual como suena desde el punto de vista original con los instrumentos que no son. Es como que alguien en otro país trate de hacer la música llanera
con un piano o sea, el que es llanero va a decir, perdón, pero eso no suena, eso no suena venezolano. O imitar unas maracas venezolanas con unas maracas de salsa. O sea, no, a pesar de que son maracas las dos, son totalmente diferentes. Y ni hablar de un instrumento como el cuatro, por ejemplo. Es un instrumento de un sonido tan particular. Lo mismo entonces pasaba con la música sefaradí, que está muy ligada también a la música oriental. Y no solamente eso, sino que, a ver, ¿cómo les explico? Ustedes saben que el piano tiene teclas blancas y negras. Esas teclas blancas y negras están divididas en, o sea, la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es un invento que vino de unos trabajos hechos por Pitágoras hace muchos años. Y él estableció a través de algunos cálculos matemáticos que se podía más o menos resumir esos sonidos en 12. La escala, se llama la escala cromática musical, está dividida en 12. Y que nosotros, pues, escuchamos la música en esa escala y nos suena bien, nos suena perfecto, está bonito, pero resulta que para los árabes, esa escala de 12 sonidos no es suficiente. Los árabes utilizan una escala de 24 sonidos. ¿Qué quiere decir? Que los espacios son más pequeños. Quiere decir que entre una tecla blanca y una tecla negra de un piano debería haber otra tecla en el medio. Y eso es muy raro. A lo mejor ustedes estarán ahora recordando que sí, que cuando oyen, o la música china también, parece bastante desafinado. Y les voy a decir algo que, a pesar de que yo estudié música desde pequeño, en una oportunidad fui para Egipto, con esa curiosidad también como músico. Yo decía, quiero escuchar la música de Egipto. Y entonces decía, oye, sí, este señor, pero siempre tienen ese toque así como desafinado, ¿no? Sí. Hasta que de repente, en una cosa así como una reunión social, estaban ellos, ¿cómo se llama? Fumando esto. La águila. Y entonces están todos así. Y empieza a cantar uno, dice, este desafinó. Y ahora este es tu teléfono. Puedo hacer un negocio por ti. Entonces veo yo que el primero desafina, el segundo se suma y está exactamente igual desafinado que el primero, y el tercero canta igual y hacen todo exactamente igual en la misma desafinación. Yo dije, esto ya no es casualidad. Esto no es desafinación. Esta música es así, y fue donde realmente empecé a investigar hasta que me di cuenta que era así. El sistema de las escalas es diferente. Eso hace que, sí, cuando nosotros escuchemos cosas como que porque está fuera de nuestro sistema. Si nosotros eso se llama temperar. No sé si alguna vez has escuchado una obra de Bach que se llama El clave bien temperado. ¿Qué es el clave bien temperado? Fue sencillamente un acuerdo que hicieron en ese momento los eruditos de la música para que hubiese exactamente la misma distancia entre todas las notas, y de ahí salieron las 12. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que filtran, y entonces esto que canté yo lo hacen así. Y dicen, ahora sí. Pero no, el otro es correcto. Yo lo hago así en Egipto y me van a decir, este no sabe lo que está haciendo. Esto así no se canta. Hablemos ahora un poquito de los Ashkenazim. Esto es muy interesante también. Muchas cosas nos pueden ayudar también a contextualizar. Más o menos alrededor del siglo IX, del siglo X, aparecen las comunidades Ashkenazim y algunas personas importantes, como por ejemplo el rabí Gershom Meor Golá. Este rabino fue muy conocido porque fue el que hizo lo que se llama una takaná, una ley así puntual en un lugar, de que los judíos no nos podíamos casar con más de una mujer. No se trataba, no vayan a pensar que era por la suegra, porque no. Era porque así la persona podía concentrarse mejor, tener una familia más estable. Y otro, un gran sabio, que es el comentarista, el exegeta más famoso de toda la Torá, que se llama Rashi. Rashi son las iniciales de Rabbi Shlomo Itzhaki. Y también para ese momento se estaban escribiendo unos textos llamados la Tosafot, que eran como los textos que no habían sido compilados de esa tradición que venía de Babilonia y también de los sabios que se habían quedado en Jerusalén, que no había sido incluida dentro de esa compilación, se escribieron acá, esas como leyes judías.
También sabemos que hubo enfrentamientos muy fuertes llamadas las cruzadas estuvieron en varios lugares, incluso también llegaron a Jerusalén, y bueno, hicieron que las familias se movilizaran para lugares como Francia, Alemania, Europa del Este, Polonia y Rusia. O sea, y aquí nos ubicamos nosotros culturalmente en lugares totalmente diferentes a los que habíamos visto en las anteriores comunidades que estaban en Sefarad. ¿Qué es esto que dice Mameloshen? Yiddish. Así como los sefardim hablaban una lengua, en algún caso español, pero llamado ladino, que era un español antiguo, los judíos ashkenazim tenían también otra lengua que se llamaba el Yiddish. Y el Yiddish es una lengua muy poderosa que tiene sonidos cercanos al alemán y que también tiene otra particularidad y es escrita en caracteres hebreos. Y yo recuerdo alguna vez, no sé si era algún alumno mío, que tenía como un código secreto que escribía en español con letras hebreas para que sus... todos. Acabo de escribir que todo lo hacía. Sí, para que nadie supiera, o sea, que decía, exacto, la chuleta, el profesor decía, no, él tiene ahí unos rezos, yo creo. Y estaba toda la tarea ahí de historia. Luego, bueno, por supuesto sabemos que las comunidades judías en todos lados han sido perseguidas, ha sido un tema bastante complejo, poco triste, y se intentaron como solucionar las cosas de muchas maneras. Más o menos alrededor del siglo VIII, del siglo XVIII y el siglo XIX, ya nos adelantamos bastante, los judíos que vivían muchos en guetos, y el gueto servía como para varias cosas. Por un lado, se protegían para conservar la religión. O sea, aquí puedo comprar mi comida kasher, aquí tengo colegios que son de la religión, aquí las mujeres se visten de manera recatada, aquí el muchacho se va a enamorar de una niña judía, no me va por ahí a salir con otra cosa, y así. Pero también pues eran sitios que restringían desde el punto de vista cultural. Es decir, los judíos que estaban allí decían, bueno, están pasando una cantidad de cosas y nosotros estamos totalmente fuera. Y por otro lado, también desde el punto de vista económico, decía, ¿y con quién vamos a hacer negocio entre nosotros mismos? Y entonces dijeron, yo creo que lo que pasa es que somos muy diferentes. Vamos a tratar de ser un poquito como más abiertos, quizás no vernos tan distintos, porque también eso hace que seamos un poco diferentes. Y se generó un movimiento que se llamó la Ilustración judía. Por supuesto estamos hablando que también alrededor estaba sucediendo la Ilustración, la Revolución Francesa, el acceso a la cultura, del conocimiento, todos estaban más o menos en ese mismo. Y hubo una persona muy importante, que no es el único obviamente, pero que se dice mucho su nombre, Moshe Mendelssohn. Moshe Mendelssohn era un erudito, una persona con una formación en Torah muy importante, y él lideró este movimiento, o quizás fue uno de los líderes. ¿Para qué? Para que las personas tuvieran acceso. Él mismo entró a la filosofía, entró a las universidades, empezó a escribir, e hizo que se abriera esto a otros. ¿Qué pasó con esto? No voy ahora a hablar en términos de juicio para nada, sino que quiero hablar al contrario, de la parte positiva. Los judíos empezaron a integrarse desde el punto de vista cultural, artístico, a la sociedad europea. Eso trajo muchos músicos. Porque en un principio los músicos pues estaban quizás un poco restringidos al ámbito religioso, pero ahora esto era totalmente diferente. Ya venían, sí, algunas músicas ashkenazim importantes que vamos a conocerlas, con clarinete, con acordeón y eso, que eran músicas muy alegres, un poco más ligadas a la parte de las bodas y así como a la parte de la fiesta. Pero ahora, después de la escala, van a haber muchos músicos académicos que empiezan a adquirir técnicas de composición, las mismas técnicas de Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Chopin, o sea, todos ellos. Dice, wow, de verdad, ¿quiénes son? Quiero saber. Como un dato interesante, o sea, Varsovia llegó a tener 40% de población judía y Nueva York un 20%. La colonia americana de judíos ashkenazíes, el porcentaje mundial hoy en día, es la más grande. En los Estados Unidos, lo que más llegaron fue judíos ashkenazíes. Esa música popular
de la que les hice mención, es la música llamada klezmer. La palabra klezmer está compuesta, una palabra compuesta por keli, que en hebreo le decimos como a un utensilio. Por ejemplo, la jarrita con la que nos hacemos el lavado ritual de las manos se llama keli. Y zemer, que es como la melodía. Entonces es como el artefacto para hacer la melodía, para hacer la música. Esta música, como les dije, estaba ligada más bien a las fiestas y la gente pues la veía como algo muy popular. Los músicos iban por la calle y no era algo así muy académico. Sin embargo, eso no quería decir que fuese una música fácil de interpretar. Era una música muy, muy virtuosa. Y creo que ahora sí deberíamos ya acercarnos un poco a escuchar algunos ejemplos musicales. Vamos a escuchar primero un ejemplo de la música sefaradí. Y aquí es donde justamente quiero que mi esposa me dé como siempre su mano para poder hacer algo especial. Esta pieza que vamos a escuchar, ¿cómo se llama la pieza que va a hacer? Se llama La Serena. Y La Serena es una pieza que está muy ligada a la tradición marroquí que se llama la berberisca. La berberisca es un momento en el que la novia es vestida con unos trajes bellísimos. Debía haber traído una foto para que viera. La visten como una reina con un traje que se llama el kaftán y está vestida con prendas y cosas bellísimas. Y como estamos hablando más o menos de una época en la que ya existía la música renacentista, entonces voy a utilizar un instrumento, un sonido en el teclado que se llama el clavecín, con la que la música barroca se tocó mucho. No es exactamente desde el punto de vista cultural como muy exacto, quiero hacer la aclaratoria, pero quisimos utilizar una guitarra y no logramos los micrófonos, entonces con el sonido de clavecín va a estar bastante bien. Y enseguida, después, vamos a hacerlas una detrás de la otra, vamos a hacer una pieza ashkenazí. Entonces vamos a hacer una sefardí, que es la serena, que está ligada a la tradición marroquí. Esta está en español, sin embargo tiene algunas palabritas de ladino, ¿verdad? Sí. Y luego la otra, que la vamos a hacer enseguida, es una música cantada en la lengua yiddish, ¿ok? Y que esa lengua es, desde el punto de vista quizás fonético, bastante parecido al alemán. Pero como les dije, se escribe en caracteres hebreos. Es muy interesante. Y esa otra canción se llama Avísele Mazel, como un poco de suerte. Así han escuchado la palabra Mazel Tov, pero ese Mazel viene de ahí. Ok, entonces vamos a escuchar, sin embargo, la primera, como les dije, la escuchamos con el teclado, y la segunda, con un poquito también de juzpa, la voy a tocar en el acordeón, que es un instrumento que también es muy típico de la música ashkenazí en particular. Vamos. Si la mar fuera de leche, yo sería un pescador, pescaría mis dolores con palabricas de amor. Pescaría mis dolores con palabricas de amor. Dame tu mano, paloma, para subir a tu nido. Maldicha que duerme sola
vengo a dormir contigo. Maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Bunen mena bisele masen, bunen mena bisele gli. Dos dedos og sigi bedreien, in bregen my muscle suri. Vindelses va fashion farjeiden van glai. Oi bunen mena bisele khotshera bisele masel, a bisele gli. Oi bunen mena bisele khotshera bisele masel, a bisele gli. Entonces va fashion farjeiden van glai. Oi bunen mena bisele khotshera bisele masel, a bisele gli. Oi bunen mena bisele khotshera bisele masel, a bisele gli. Hay momentos y personas en las que los milagros de Dios y las bendiciones aparecen, y es que yo tuve la oportunidad de aprender la música sefardí directamente de la maestra Esther Rofé, que ha sido la exponente de la música sefardí aquí, y también la música ashkenazí de la señora Dora Katz, que ella es músico y y habla yiddish y tiene ese sentimiento, wow, auténtico. De hecho, este acordeón es de ella. Sí, entonces hay un componente emocional ahí muy lindo. Entonces hay una pregunta interesante. Si los judíos ashkenazim estaban llenándose de toda esa cultura del romanticismo, de todo esto, y incluso desde antes del Renacimiento, ¿dónde están esas obras? ¿Eran obras que quizás tenían sonido judío, sí o no? Y la respuesta es dual. Hay unas que sí y otras que no. De hecho, esto primero que quiero enseñarles, no sé si tengo un ejemplo acá, creo que sí. Ya un segundo, no olvido cómo se hace esto. Ya sé. Es al. Una parte aquí un poco nueva para mí. Creo que no. Miguel, ¿para qué me ayudas? Se movió. Con el permiso de ustedes voy a hacer esta búsqueda rápida porque me demoré un poco. No, sí está aquí. Sí, la voy a buscar aquí. Ya.
Ok. Quiero solamente que escuchemos por unos segundos esta música que sí tiene rasgos judíos, compuesta por Salomón Rossi, que es un compositor renacentista. 100%. Era bueno que tuviese un ejemplo vocal, ¿no? Este pareciera que es instrumental. Esto que estamos escuchando es totalmente un sonido barroco, pero quiero estar un poco atento con el tema del tiempo y de los ejemplos, así que voy a volver otra vez a nuestra presentación para que veamos los compositores, aunque sea, como dicen en folclórico, abuelo de pájaro. Dijimos que Moshe Mendelssohn era la persona que estaba ligada al liderazgo, entre otros, del movimiento de la Scala. Su nieto es Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn, muy famoso por la marcha nupcial. Pero Félix Mendelssohn ya abandonó el judaísmo totalmente. De hecho, ya su papá tampoco lo tenía. Así que, en ese sentido, el éxito de la Scala quedó un poco fracturado, vamos a decirlo así. Otro músico judío muy reconocido, Gustav Mahler, el cual también tuvo, como todos, que luchar mucho contra el antisemitismo, fue muy difícil. Hay quienes lo juzgan porque se convirtió a otra religión para poder obtener un cargo importante dentro de la dirección de un conservatorio. En fin, este también es muy conocido, pero nadie sabe que se llamaba Jacob Gershwin, George Gershwin, que llegó a los Estados Unidos, que tuvo también mucho contacto con el teatro Yiddish, que funcionaba dentro de Nueva York, le dio una gran oportunidad de facilitar sus habilidades compositivas. Muy conocida es la Rhapsody in Blue, una obra que compuso para un pianista, un solista con orquesta, y también un gran compositor un poco más contemporáneo es Leonard Bernstein, quien se le hizo una película hace muy poco. Sin embargo, también sabemos que hubo casos de músicos no judíos que hicieron obras de contenido o con pinceladas del judaísmo. Uno de ellos se llamó Max Bruch. El apellido Bruch se parece mucho a la palabra en hebreo Baruch, y muchas personas estaban seguros que él era judío y no lo fue. Y de hecho le podía traer a él también algunos problemas desde el punto de vista de que lo señalaran, y eran tiempos de antisemitismo. Y entonces dijo, no, yo no, pero además hizo una obra que se llama Kol Nidrei, y el Kol Nidrei es una obra muy importante que pertenece a la ceremonia del Día del Perdón, del Yom Kippur. Otros músicos muy interesantes, que también es muy contemporáneo, actual, por ejemplo, hoy en día, que es judío, es el violinista Joshua Bell. Y hay una lista increíble, sobre todo de violinistas, donde está Isaac Perlman, Isaac Stern y muchísimos de los que pudiéramos hacer muchas clases. Solamente una pequeña lista para que ustedes vean, está puesta aquí. George Gershwin, Leonard Bernstein, Leonard Cohen, el de la canción de Aleluya, Aleluya, ese también es Ashkenazi. Benny Goodman, el clarinetista de jazz. Jerome Kern, también, que fue muy conocido por compositor de música de, creo que violinista sobre el tejado. Aaron Copland, un músico extraordinario también americano. Nuestro querido Ilan Chester Shentohowski. Violinistas como Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Hasha Heifetz, Arthur Rubinstein, Isaac Stern, Isaac Perlman, y me quedo corto, hay muchísimos más que son músicos judíos de la comunidad ashkenazí. También muy interesante y muy reconocido es el ejemplo de Barbra Streisand, junto a otras más. Hay una película que muestra un poco esa parte, esa dualidad, que se llama Gentle, donde ella como que está representando a una muchacha que quiere estudiar Talmud y no la deja, no sé qué. La historia de ella no dista mucho de eso. Ella estaba en una midrashá, iba a ser una joven religiosa, y su papá fallece y se queda con su mamá y dice, yo lo que sé es cantar,
Y dice, bueno, pero para cantar una muchacha religiosa tiene que romper ciertas cosas y se atrevió y bueno, hoy en día pues ya sabemos lo que sucedió. Entonces ahora sí quiero volver a un momento a ver si lo hago. Ok, quiero, Miguel, otra vez no puedo ver. Ok, quiero colocar un ejemplo. A ver. No sé por qué no puedo. Dijiste. Al. Ah. Pero, ok, aquí vamos a ver un poquito corto un video de un Hassan, es el nombre que se le da a una persona que dirige los rezos en la sinagoga, sefaradí. Hay una cantidad de cosas culturales que aquí se ven, lo que se conoce como el floreo. Ah, no se vio. Es un canto muy adornado que hace lo que se conoce como el floreo. No se queda básicamente en una misma nota, sino que siempre va a oscilar entre una y el otro, y eso es lo que le da realmente el toque. Aquí sí tenía el ejemplo de Salomón Rossi. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo se oye este mismo rezo que estamos hablando del Shema Israel, uno de los en una sinagoga ashkenazí? Pero esta no es una sinagoga ortodoxa. Esta es una sinagoga muy famosa que queda en Nueva York, ¿cómo se llama? El Central Park. Y este es un Hassan muy respetado que se llama Azi Schwartz. Él es... Exacto. El Hassan es una persona que está para conducir los rezos cantados, pero el rabino no necesariamente tiene que ser el Hassan. Pueden ser dos personas diferentes, puede ser algún rabino que combina las dos cosas. ¿Mm? Como jefe, un cantor, un jefe de protocolo, exacto. Él es el que conduce. En un principio, los libros de los rezos solamente los tenía el Hassan y las personas iban a escuchar. Pero después cuando vino la imprenta, las personas tuvieron acceso a los sidurim, entonces a los libros de rezos, y las personas entonces comenzaron a cantar con el Hassan. Entonces, él no es ortodoxo, es una sinagoga donde se pueden ver mujeres también con kippah y otras cosas así diferentes. אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני. Detrás hay un coro, ¿lo oyen? Y hay mujeres. Exacto. Ellos son, creo que se llaman masorti, que son como conservadores.
Onevamo Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Wow, la gente oye esto. A veces levantarse del sofá. La gente oye esto y dice, o sea, increíble. Parece un cantante de ópera. Es un cantante de ópera, o sea, es una persona con la técnica tal cual de un cantante de ópera. Vino de un conservatorio y eso sucedió también a finales del siglo XIX. De hecho, hubo una época que se llamó la época de oro de los Hasanim. En los Estados Unidos, básicamente, había unos Hasanim que eran muy, muy famosos y que llenaban el Madison Square Garden en un concierto. Uno de ellos se llamó Jocelyn Rosenblatt. Era una persona con un éxito tan grande que a la semana siguiente se presentaba a Caruso y le ganaba a Caruso. O sea, iba gente judía a escucharlo y lo más insólito es que él iba a cantar música judía religiosa, porque era una persona muy religiosa. Y la gente iba a oír esto porque la gente quedaba maravillada con la voz de él. Entonces, esta es la tradición, ojo, textual, así, del judío ashkenazí, es cantar con esa técnica. Aquí mismo nosotros en la sinagoga, en otros tiempos, venían algún Hassan, algún cantante de afuera y tenía ese estilo. Y eran voces muy, muy poderosas. ¿Por qué necesitaban esa voz tan fuerte? Porque en las fiestas nuestras, que son no ortodoxas, no hay micrófonos. En los tiempos de la ópera tampoco había micrófonos. Entonces se desarrolla toda una técnica donde se utiliza la cara como un resonador, solo que hay dos maneras de hacer, o sea, hay varias maneras, pero el resonador frontal es el que utiliza la cabeza, el que utilizan los cantantes líricos, y el que es más nasal es el que utilizan los sefardim. Los sefardim. Cualquier cantante de los que ahora hoy en día escuchamos en la radio, lo paras en un lugar sin un micrófono y no lo oye ni el que está para bailar. Pero estos cantantes líricos incluso hablan así con una gran voz. Ok, obras interesantes para los que son así. Tenemos 4 minutos, lo cual voy a sintetizar de esta manera. Resulta que toda esta cultura ashkenazí y sefardí, por supuesto, confluyó en un momento muy importante que es la creación del Estado de Israel. Y todos dijeron, ajá, ¿y ahora qué hablamos? ¿Qué cantamos? Porque venimos de distintos lugares. Entonces se hizo un crisol muy interesante donde vino la música israelí contemporánea. Al principio se cantaban muchas canciones que tenían sonido ruso, sonido ashkenazí, pero después poco a poco también la música de sonido más oriental empezó a sonar. Al principio se cantaron canciones al estilo que hablaban sobre la tierra de Israel, la añoranza, el milagro de haber visto finalmente poder entrar en la tierra de Israel. La música mizrahi, es decir, la que hemos escuchado ahora como sefardí, también se fue introduciendo un poco, quizás menos presente al principio. Luego vino un fenómeno también que se llamó la jora israelí, que es esa música de fiesta judía, todo lo que suena ancha, eso por ahí viene, obviamente también traído de Rusia. Muchos festivales también de voz dentro de Israel hicieron que surgieran muchos cantantes. De hecho, uno que es muy polémico hoy en día es el Festival de Eurovisión, donde desde hace ya muchos años empezaron a salir cantantes importantes y compositores también. Con uno de ellos fue que estuve trabajando en el Festival Sharim Israel, el que compuso la canción Hay, que es una canción muy, muy conocida. Entonces, para terminar, lo que quiero justamente es que cantemos un popurrí de una compositora que es muy reconocida en Israel. Ella ya falleció pienso como en el año 2009, puede ser, o algo así, y se llamó Naomi Shemer. Naomi Shemer, haciendo una comparación no para nada exacta, sino más bien como un poquito útil en este momento, es como si fuese Simón Díaz para Venezuela. O sea, lo que pasa es que ella tenía un contenido desde el punto de vista sionista,
muy, muy fuerte. Ella nació en Israel, pero antes de que se creara el Estado, y ella era de la generación de los judíos que llegaron a asentamientos que se llamaron los kibbutzim. Esos asentamientos permitían que las personas tuviesen mucha cercanía y el canto los unía, también el baile. Entonces ella tenía todos esos sentimientos y eso con esto vamos a terminar. Precisamente de nuevo Carolina nos va a ayudar. Vamos a hacer 3 canciones de Naomi Shemer. La primera se llama El Ashir Sekmo Ligiot Yarden. Cantar es como también como sucede el Yarden, el río Jordán. La segunda se llama Horshat Eucaliptus, que es una narrativa de una familia que llega a Israel cuando se está creando el Estado y después ve cómo va pasando el tiempo y ve que, pues sí, en la casita donde crecieron ya ahora su mamá está más mayor, tiene canas y ahora está viendo cómo la familia creció, en fin. Y la última es una pieza muy especial que además tuvimos la alegría de saber que fue publicada la explicación en el boletín que la BNI publica con artículos sobre cuestiones judías. Se llama Al-Kolele, que significa, ¿qué sabes? Como, ¿cuál es la traducción que colocaron en la hojita de la Al-Kolele? Por todas estas cosas. Ok, así que bueno, agradeciéndoles a todos por su atención, disculpándome quizás porque los tiempos fueron un poco cortos para ver todos los ejemplos, sabía que esto iba a pasar, pero bueno, la música es así. Entonces, la verdad es que sí tenemos la intención de poder hacerle honor a estos temas que son excepcionalmente interesantes y no hacerlo solamente desde el punto de vista musical práctico, sino que sepan un poco de dónde vienen las cosas. Sí, bueno, listo, pues, voy a colocar esto aquí. Gracias. Y se hizo la luz. לשיר זה כמו ליהוד ירדן, אתה מתחיל למעלה בצפון, צונן צעיר שוטף ומתחצר, אתה שומע ציפורים בסבב וכל אחת מהן ציפור גן עדן, כי לשיר זה כמו ליהוד ירדן. ימיך שופטים כמו ירדן, וכמותו צורם אתה דרומה, על החופים זומע העשב פרא, אבל על גאון מימיך, עלו ימיך שופטים כמו ירדן. סופך לקבוע כמו ירדן, להסר לאט על ים המוות, במקום הנמוך ביותר בעולם, אבל מרחוק הרי השלם, במדינה גדולה צועדת, אחריך שירת עמך
Babanalabani, Halefu Abim, Hasime Abra, Betaltalim Pushiba Beitaim, Amar al Jopierdem, Kemoem Malokara, Ota Dumia Begamota, Betafora. Horshata eucaliptus ageshe nasira berrea tamaluha talamani. Horshata eucaliptus ageshe nasira berrea tamaluha talamani. על הפש ועל העוקץ, על המר והמטוס, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש ששב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. Alla corna tua, al tishkat etikba, hashiveni be'ashuva, el haaretz hatova. Gracias a todos. Además de un fondo musical que puede tener algún contenido judío, acabamos de ver una expresión particular del amor en esta pareja que la verdad que lo que transmite es una dulzura sensacional. Quiero agradecerte, Harold, porque me acabo de dar cuenta que yo no canto desafinado, sino yo canto árabe. Era uno de mis handicaps que siempre tuve. Este tema es inagotable. La sabiduría de Harold con la compañía de Carolina también. Esto va a continuar. Tenemos también un tema especial que lo vamos a dar en el próximo segmento del seminario, que es la creación del mundo a través de la religión y a través de la música, que también lo va a dar Harold. Y vamos a contener una segunda parte de esta en el seminario, además de que hay un proyecto donde el maestro Harold Vargas se va a dar un seminario especial, unas clases de todo este tipo de música, que va a tener toda su secuencia, fuera del seminario de la cultura judía, donde ya puede profundizar más el tema de los que estén interesados y que quieran invitar a otras personas a poderse deleitar de una tarde tan linda como esta. Quiero recordarles que tienen una lista para la película del domingo, para las personas que se quieran anotar, para que no vayan a quedarse sin su cupo. De nuevo les digo, la lista va a tener prioridad para entrar a la sala del cine, pero si no llegan 10 minutos antes del comienzo de la sala del cine, vamos a darle cabida a las otras personas que se puedan acercar que no se hayan anotado.
pueda venir para acá, Presidenta, o va a hablar desde ahí. Queremos agradecerle a Harold y a Carolina la tarde de hoy, decirles que la verdad que sobrepasó las expectativas que teníamos con la charla y a pesar del poco tiempo, la verdad que este salón tiene una acústica especial y también tiene una historia de muchos músicos judíos que estuvieron no solo en el edificio, sino también en este salón. Con ustedes la presidenta de la Benebrit, Carla Velocertovsky. No le gusta que haga no sé qué. Bueno, obviamente agradecer, creo que todos hoy estamos más sensibles de lo normal después de haber escuchado todo esto, ¿no? Pero justamente yo quiero comentarles algo que pasó cuando estábamos comenzando con la charla. No creo que nadie se haya dado cuenta, ni Tomás y yo sí nos dimos cuenta. Apenas se prendió la luz, después de que Harold comenzó a hablar, entró una libélula. ¿La vieron? La libélula sigue ahí. Para los que no saben o no creen o quieran creer o como quieran, la libélula tiene un significado importante espiritual. La libélula tiene que ver con mensajes de seres queridos que ya no están, con transformación, resiliencia. No es casual que la libélula haya estado acompañándonos toda la charla y que siga ahí. Así que este salón es mágico y hoy ustedes nos dieron magia. Gracias. Gracias, Carla. Sí. Otro aviso publicitario. El próximo jueves vamos a cerrar el segundo periodo del seminario. Vamos a tener una actividad especial donde los protagonistas vamos a ser todos nosotros. Queremos tener una reunión de corazones abiertos y de sinceridad, en donde cada uno va a poder exponer las expectativas que se hayan cumplido, las expectativas que no se han cumplido todavía, y para poder también continuar con el rediseño del tercer periodo de este seminario. Van a haber rifas, ¿okay?, donde uno de los libros que se van a rifar, que uno de los temas que se tomó en el Benebrit Post, que es las buenas y las malas palabras de Ángel Rosenblatt, tomo 1 y tomo 2, van a haber otros libros y van a haber otras sorpresas adicionales, que es parte de lo que queremos nosotros agradecerles a ustedes, el haber participado y el seguir y continuar participando en este seminario y sobre todo entablando los lazos fraternales que tenemos entre todos. Ese jueves, en vez de empezar a las 4:30, quiero tratar de empezar a las 4 para que nos dé tiempo a todos para podernos expresar y para poder divertirnos y compartir. Una vez más a todos, muchísimas gracias. Siendo las 6 de la tarde, doy concluido la tarde mágica de hoy. Si hay alguien que tenga alguna pregunta para Harold o Carolina, les recuerdo que están casados, ¿ok? Sí. Y la libélula está aquí también despachando. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran participar o manifestar? Todo bien, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias. Un gran aplauso. Hay café, cotufa, torta en el Salón Plaza. Muchísimas gracias.